La clase pasada nosotros hemos analizado un poquitito los temas relacionados con la geometría solar, es decir, cómo se mueve el Sol en su trayectoria por el cielo, cuáles son los ángulos este, con los que puedo describir esa trayectoria, cómo se mueve a lo largo del año según la latitud y la longitud. Eso todo se maneja mediante las ecuaciones que ustedes ya conocen. Ahora, asociada a la cantidad de energía que nosotros recibimos en un punto en la Tierra, asociada a la geometría, viene también el tema de cuál es el nivel de radiación que nosotros recibimos y cómo influye la atmósfera en esos niveles de radiación, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver la clase de hoy. La clase pasada hemos estudiado la geometría y hemos visto un poquito con Geosol cómo se calculaba, y hoy vamos a ver los niveles de radiación solar que están más bien relacionados con el clima y con la atmósfera. Esta conjunción de estos dos aspectos de la radiación es lo que nos permiten después hacer los cálculos para los colectores solares o para los paneles fotovoltaicos. El Sol es, como todos saben, una estrella que emite radiación hacia el espacio, y nosotros en el planeta Tierra, digamos, captamos parte de esa radiación, ¿sí? El Sol se puede considerar, digamos, haciendo muchas simplificaciones, como que fuera un cuerpo negro que emite radiación. Y ustedes saben que los cuerpos negros que emiten radiación se mueven se mueven, digamos, en la parte térmica, o sea, emiten con ciertas longitudes de ondas, con un espectro determinado que está manejado por las leyes de la radiación, como la ley de Wien o la ley de Stefan Boltzmann, que son leyes que ustedes han repasado el año pasado. Entonces, en el caso del Sol, uno podría decir, ¿cómo se considera el Sol un cuerpo negro si yo lo puedo ver, digamos, emite en el rango visible? Pues sí, porque ustedes saben por la ley de Wien que un cuerpo negro tiene un máximo de emisión en una cierta longitud de onda y después tiene una distribución determinada por estas mismas leyes de la radiación. Entonces, en el caso del Sol, ese máximo de radiación está alrededor de un color que es el amarillo verdoso, que es en donde el Sol emite, digamos, la mayor potencia en cuanto a longitudes de onda. Eso es lo que se llama el espectro electromagnético del Sol, y es un poquito lo que vamos a ver ahora en las diapositivas a continuación. Ustedes saben que la Tierra, al moverse alrededor del Sol, como órbita no es perfectamente circular, eso significa que la radiación que le llega a la Tierra a un plano perpendicular, digamos, a los rayos solares que les llega en las distintas épocas del año, varía un poquitito por esa excentricidad de la Tierra. Y el Sol también tiene otras variaciones propias de él, intrínsecas de él, en cuanto a cuánto emite hacia el espacio, y eso está muy ligado a cuestiones astronómicas, por ejemplo, las manchas solares, ¿sí? Entonces, las manchas solares cada 11 años se recrudecen, o sea, son más fuertes, y en esas épocas hay un poquito más quizás de radiación. Pero para simplificar nosotros todos los cálculos que hacemos para las cuestiones de energía solar en la superficie de la Tierra, lo que se hace es uniformizar todas estas cosas y considerar, digamos, cuestiones promedios. La Tierra se considera una distancia promedio del Sol, el Sol se considera que emite una cantidad de radiación promedio que es más o menos la misma a lo largo de los años. Y entonces, con estas suposiciones, lo que se hace es establecer una constante que es muy importante para nosotros, que es la constante solar, y que la representamos con la letra G, y el sub cero significa, siempre que ustedes vean un cero, significa que está relacionado con la radiación extraterrestre, ¿sí? Entonces, el G sub cero es la radiación solar que se recibe fuera de la atmósfera y que la vamos a considerar constante y que vale 1367 vatios por metro cuadrado. Pido disculpas por la coma ahí, esto viene de otra diapositiva y por eso la coma para nosotros serían los 1367, no es 1,367, ¿sí?
Este valor de 1367, si ustedes buscan en internet, van a encontrar que hay como una cierta oscilación. Algunos dicen es 1353, 1351, 1362, ¿sí? Digamos, va cambiando un poquito con el tiempo, pero eso depende de cómo lo están midiendo. A veces el equipamiento que está fuera de la atmósfera lo mide y entonces es como que se actualiza un poquito ese valor. Pero nosotros vamos a tomar el de 1367, que es el universalmente aceptado, digamos. Esa es la radiación que yo recibiría en un plano que está perpendicular a los rayos del Sol, ¿sí? La constante solar. Bueno, y aquí está lo que habíamos mencionado hace un ratito. Si ustedes en negro tenemos la radiación cuerpo negro perfecto a una temperatura de más o menos unos 5.777 Kelvin, dicen algunos, más o menos entre 5.000 y 6.000 grados centígrados, que sería la temperatura de la parte de afuera. La superficie emite radiación con un máximo, estaba, como yo les decía, dentro del rango visible, es el color amarillo verdoso, que es donde se produce el máximo de radiación. Pero ese no es la única longitud de onda que emite el Sol, tiene una distribución espectral que va más o menos entre 0 y aproximadamente unos 3.500 nanómetros en longitudes de onda. Entonces, el máximo de radiación está dentro del rango del visible. En el espectro solar nosotros, para entenderlo mejor, lo caracterizamos de acuerdo a cuáles son sus efectos y cuál es la parte que nosotros, digamos, podemos ver o podemos percibir. Entonces, en base a eso se divide el espectro del Sol en tres rangos: el rango ultravioleta, el visible y el infrarrojo, ¿sí? El ultravioleta es el que tiene mayor potencia porque las longitudes de onda son más pequeñas y se subdivide a su vez en tres espectros: el UVA, el UVB y el UVC, ¿sí? Normalmente el UVA y el UVB se terminan absorbiendo o dispersando la atmósfera y es muy poquitito lo que llega a la superficie terrestre. Lo que más nos llega, el UVB y el UVC, lo que más nos llega a nosotros a la superficie de la Tierra es el UVA, que es el que nos produce el bronceado de la piel y es el que nos produce también los problemas de salud como el cáncer de piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el UVA es menos absorbido por la atmósfera que los otros dos, ¿sí? En el rango visible va más o menos entre los 400 y los 700 nanómetros. Si ustedes miran acá abajo el cuadrito de longitudes de onda, hay dibujado un arco iris. Bueno, eso no sé qué fue. Hay dibujado un arco iris en donde hacia la izquierda tenemos los colores más violetas, porque esos están, digamos, más cerca de la zona del ultravioleta, ¿sí? Y hacia la derecha tenemos los colores rojos. En el centro, más o menos, tenemos el verde amarillo, que es donde se produce el máximo. Entonces, eso está representando los distintos colores que nosotros somos capaces de percibir con nuestros ojos. Y es lo que llamamos el rango visible del Sol. Pero hay longitudes de onda después del rojo, ¿sí? Que nuestro ojo ya no las percibe. Sí, puede ser que las perciban los ojos de algunos otros animales, como por ejemplo los de las serpientes. Ellos sí perciben un poquitito más del espectro infrarrojo, por eso tienen esa visión, digamos, que le llaman termográfica, en la que, aunque no haya luz, pueden percibir sus presas. Eso es porque ellos están mirando en un rango que está después de los 700 nanómetros y que se llama el infrarrojo. Como el infrarrojo va desde los 700 hasta que se acaba el espectro, digamos, entonces lo que se hace es dividirlo en zonas también para que sea más entendible. Y las zonas se llaman infrarrojo cercano, inframedio e infrarrojo lejano, ¿sí? Entonces, en amarillo, en este gráfico, está dibujado cómo es el espectro real del Sol fuera de la atmósfera. Fíjense que tiene una forma bastante parecida a la curva en gris, que sería el comportamiento ideal de cuerpo negro, ¿sí? El amarillo es el real del Sol.
Entonces, si ustedes se fijan, hay como unos pequeños piquitos, ¿sí? Eso se debe a cómo está compuesto el Sol, el espectro de emisión del Sol, digamos. Y depende de cuáles son los químicos que tiene la estrella que yo estoy mirando. Si en vez del Sol fuera otra estrella u otro Sol en otra galaxia, quizás por su composición química este espectro tendría distintos picos y distintos valles en el espectro, ¿sí? Entonces, lo que llega fuera de la atmósfera es esta curva que está en amarillo, y lo que llega a la superficie de la Tierra, que ya está atenuado por aire atmosférico y por todos los químicos y compuestos que tiene el aire, es lo que se ve aquí en color rosado o rojo, ¿sí? Por supuesto que esta curva roja, yo tengo que decir a qué altura la estoy midiendo. No es lo mismo que yo la mida, no sé, en una superficie en La Puna, por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a que la mida en Buenos Aires a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Obviamente, mientras más arriba estamos, mientras mayor es la altura, esta curva roja va a ser también más alta. ¿Por qué? Porque hay menos atenuación por parte de la atmósfera. Entonces, en este caso, lo que yo tengo aquí graficado es la radiación al nivel del mar, que se suele escribir en los gráficos como se dice a una atmósfera, ¿sí? A una masa de aire de 1. Entonces, si ustedes comparan el espectro amarillo con el espectro rosado, van a ver que el espectro rosado tiene unos picos, ¿sí? En donde hay, en donde se hace, por ejemplo, aquí en los 1400 se hace prácticamente cero, cuando en realidad fuera de la atmósfera el amarillo no es cero, ¿sí? Entonces, ¿a qué se deben estos picos? Esos se llaman picos de absorción y se deben a los componentes que hay en el aire, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al comienzo del espectro, entre el amarillo y el rosado, dice O3. O3 significa ozono, es decir, antes de los 400 nanómetros es todo UV, ¿sí? Y todo lo que se absorbe del amarillo para llegar al rosado es porque está la capa de ozono, que es la que está absorbiendo toda la radiación relacionada con el UV, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos que a la Tierra no llega tanto UV. Fíjense lo que llega arriba de digamos, en la parte extraterrestre, llega bastante más de UV de lo que nosotros realmente medimos a la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí está el ozono y algunos otros componentes del aire absorbiendo esa radiación, ¿sí? El ozono absorbe en el UV. Ahora, hay otros compuestos que absorben en otras longitudes de onda, como por ejemplo el oxígeno, que es este O sub 2, que está aquí alrededor de los 760 más o menos, o un elemento que absorbe bastante en varios rangos del espectro, el vapor de agua, que es el H2O que tenemos aquí. El vapor de agua no solo absorbe en las longitudes de onda de aproximadamente los 800, 850 nanómetros, sino que tiene como bandas, ¿sí? Otra alrededor de los 1100 y algo, otra alrededor de los 1400, ¿sí? Y eso es lo que me va generando que esta curva rosada se vaya deformando respecto de la curva amarilla. Y por supuesto también están los otros compuestos como el dióxido de carbono, que están todos mezclados, digamos, acá en estas bandas. Entonces, si yo sumara toda la energía que está contenida en esta curva roja en las distintas longitudes de onda, lo que obtengo sería un valor en vatios por metro cuadrado, y eso es lo que nosotros le llamamos la radiación solar global que nos llega a la superficie de la Tierra. Y si yo sumara toda la radiación que está en amarillo en esta curva, sería la radiación extraterrestre que llega a un plano fuera de la Tierra, que sería la constante solar, precisamente. O sea, si yo hiciera la integral de esta curva amarilla, tendría que obtener más o menos los 1.367 vatios por metro cuadrado, ¿sí?
Entonces, en este cuadro, esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de cuál es, digamos, el nivel de radiación que hay en cada parte del espectro. Fíjense que está dividido acá en longitudes de onda, en donde empieza cada parte del espectro, y el tipo de radiación ultravioleta, visible, infrarrojo y microondas, ¿sí? Y cómo contribuye al espectro que nosotros recibimos. Entonces, si ustedes se fijan en los porcentajes de la columna de la derecha, marcado con flechas rojas, están en 43.5% el aporte del visible. ¿Qué significa eso? Que de toda la radiación que nos llega del Sol, el 43.5% está contenida en el rango visible. Y un 36,8% está contenido dentro del infrarrojo cercano, ¿sí? O sea, la primera parte, la partecita del infrarrojo que está más cerca del color rojo. Si nosotros sumamos estas dos variables, más o menos estamos como en el 80% de la radiación. O sea, el 80% de la radiación que nos llega del Sol está en el rango visible e infrarrojo cercano, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que nos hacen que la radiación solar se atenúe respecto de la radiación extraterrestre? Hemos dicho que hay dos tipos acá están divididos en dos tipos de factores. Unos que son, digamos, geográficos, o sea, que tienen que ver con la posición del Sol o con la geometría solar, o sea, la rotación, la traslación, la latitud y la longitud, y otros que tienen que ver con la atmósfera, ¿sí? Y dentro de los componentes atmosféricos nosotros tenemos las nubes, las partículas suspendidas en el aire y la contaminación ambiental. La contaminación, pensando en todo tipo de contaminación, ¿no es cierto? Por ejemplo, emisión de humo por parte de las industrias, polvo atmosférico, por ejemplo, podría ser en La Puna, que nosotros tengamos una tormenta de polvo y entonces la atmósfera está contaminada por el polvo y eso atenúa la radiación que nos llega a nosotros. Entonces, hay un montón de modelos para trabajar con estas dispersiones o estas atenuaciones que hay en la atmósfera, que son modelos físicos y de radiación bastante complejos, pero que a la larga nos termina ayudando a predecir cómo va a ser la interacción de la radiación con todas estas partículas que están suspendidas de vapor de agua, de dióxido de carbono, de polvo, que están suspendidas en la atmósfera. Y eso nos permite al final calcular cuánta radiación nos está llegando a nosotros. Nosotros no vamos a ver los modelos de interacción de la radiación porque eso es más desde el punto de vista, digamos, de la física. Lo que sí vamos a hacer es utilizar los resultados de estos modelos, ¿sí? Entonces, el Sol emite radiación, ¿sí? Que cuando nosotros la recibimos ya en la superficie de la Tierra, por ejemplo, en un receptor, que podría ser un colector solar de agua, o la caracterizamos de acuerdo a dos componentes principales de la radiación. Uno le llamamos radiación directa. Esta radiación es la que proviene directamente de la dirección en la que está el Sol, ¿sí? Y otra le llamamos radiación difusa, que tiene varios componentes. Difusa significa que no puedo establecer una dirección preponderante de la cual venga, sino que es como si viniera de toda la bóveda celeste. Y inclusive en esta radiación difusa está contemplada la radiación que incide sobre la Tierra y se refleja hacia nuestro receptor o nuestro colector. Entonces la radiación difusa tiene las componentes de cielo, que es la que viene directamente desde el cielo, porque se refleja en las nubes o porque se difunden los componentes atmosféricos, y la radiación reflejada por el suelo, que tendrá que ver con cómo es la cobertura de ese suelo. Un suelo, por ejemplo, de pasto no reflejará lo mismo que un suelo de nieve o que un hormigón en una ciudad. Entonces, para caracterizar la capacidad de las superficies, de las distintas superficies en la Tierra para reflejar esta radiación, se utiliza una variable que se llama la reflectancia solar, o algunos le llaman el albedo.
como a ustedes más les guste. ¿Qué es el albedo o qué es la reflectancia? Es el porcentaje de radiación que se refleja por la superficie del suelo. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse un cuadro de algunos elementos comunes que aparecen, digamos, o que pueden llegar a aparecer en nuestros cálculos. Por ejemplo, Geosol les pide, como una de las variables de entrada, cuál es el albedo de la superficie, o sea, cuál es el entorno en el cual está puesto nuestro colector. Entonces, por ejemplo, la nieve fresca, la nieve recién caída, esa nieve bien blanquita, es una nieve que refleja mucho la radiación solar, por eso se utilizan tanto los lentes, los esquiadores, los lentes para disminuir, digamos, la cantidad de radiación del sol. Y tiene un albedo del 80 al 85%. Eso significa que de todo lo del 100% que llega a la nieve, entre el 80 y el 85% se refleja, ¿sí? Por ejemplo, el pasto tiene aproximadamente entre un 20 y un 25%. Se pone un rango aquí porque obviamente depende del tipo de pasto, de si es verano y está más verde o si es invierno y está más seco, etc. Tienen el barro con un 5% o sea, el barro es una superficie que absorbe mucho la radiación, absorbe el 95% y refleja solo el 5%, ¿sí? Todas estas cosas se pueden medir, digamos, mediante metodologías ya muy específicas y se utilizan un montón estas variables, sobre todo en cuestiones de cuando uno hace mediciones, cuando los científicos hacen mediciones con satélites, porque entonces pueden saber, de acuerdo a cuánto refleja el suelo, la radiación reflejada, por ejemplo, por la Tierra hacia el espacio exterior. Entonces ellos estudian mucho estas cuestiones relacionadas con el albedo. Bueno, entonces, nosotros vamos a utilizar principalmente el soft Geosol para hacer los cálculos de la radiación que nos llega hora por hora a una superficie inclinada, ¿sí? En una cierta latitud y en una cierta longitud. El Geosol, para trabajar con la interacción de la radiación con la atmósfera, tiene tres modelos. El modelo de Page, el modelo de Hotel y el modelo de Liu Jordan, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener que elegir entre alguno de estos tres para hacer nuestros cálculos. Los dos primeros, el de Page y el de Hotel, son modelos que se utilizan en días sin nubosidad, días de cielo claro. Sería, por ejemplo, para, si yo quisiera calcular cuál es el máximo o la máxima eficiencia que yo podría obtener de un panel fotovoltaico o de un colector solar, en un lugar como en la latitud y la longitud que corresponda, entonces usaría los métodos de Page y de Hotel porque son los que me calculan la radiación máxima, ¿sí? Porque son para días de cielo claro. Y en cambio, el método de Liu Jordan lo que hace es calcularme la radiación, pero no para un día claro, ni tampoco para un día nublado, sino para un día promedio del lugar, ¿sí? Entonces, ese promedio entran a jugar tanto los días claros como los días nublados. Entonces, por eso decimos que el modelo de Liu Jordan es más conservativo, porque es más cercano al promedio de lo que pasaría en el mes, y los de Page y de Hotel son modelos más para días de cielo claro, ¿sí? Por ejemplo, Page o Hotel se utilizan muy bien para localidades en la Puna, porque son lugares en donde prácticamente no hay nubosidad que atenúe la radiación, entonces son los modelos que mejor ajustan. En cambio, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, en la zona del Chaco salteño, sería más adecuado que utilice un modelo de Liu Jordan porque son lugares en donde hay mucha mayor nubosidad. Entonces, de acuerdo al modelo que yo decida utilizar para hacer mis cálculos, voy a tener que entrar distintas variables. Por ejemplo, para el modelo de Page, las variables de ingreso son la humedad relativa y la temperatura ambiente, ¿sí? La humedad relativa porcentual, por ejemplo, 70%, 80%, es un valor, por supuesto, diario, un promedio diario el que se ingresa, y la temperatura ambiente en grados centígrados. Entonces, con estos dos valores, lo que hace Geosol es hacer una estimación muy empírica, utiliza, digamos, algunas ecuaciones sencillas, en donde calcula a partir de la humedad y de la temperatura cuál es la turbidez atmosférica que hay
y relacionado con la altitud, o sea, mayor altitud, menor turbidez, a menor altitud, mayor turbidez. Entonces tiene metida una ecuacioncita en donde yo le digo cuál es la altitud y él calcula la turbidez y con la temperatura y la humedad me calcula a lo largo del día cómo sería la radiación. ¿Sí? Ese es el método de Page. El método de Hotel, por otra parte, no me pide como variable de entrada ni la temperatura ni la radiación. Es mucho más general y simplemente me pide que yo defina cuál es el tipo de clima en el que estoy trabajando. Y los climas no pueden ser, digamos, hay 4 tipos de clima nada más que se pueden elegir. Uno es un clima tropical. Si ustedes miran abajo el dibujito de la Tierra, van a ver más o menos las áreas del planeta Tierra en donde están más o menos definidos estos climas. Es una cosa, digamos, una clasificación muy general. Entonces, le llamamos clima tropical cuando es la latitud de la localidad está entre los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en esa franja central en donde hay poca diferenciación entre el invierno y el verano. Eso le llama Hotel el clima tropical. Después tenemos por encima de los trópicos lo que le llamamos los inviernos y los veranos de latitud media. Tendré que elegir, si estoy calculando para junio, será invierno de latitud media, por ejemplo, para Buenos Aires, utilizaré como clima un invierno de latitud media. Si fuera para, no sé, para Buenos Aires en enero, utilizaré verano de latitud media, ¿sí? Lo mismo si estuviera en Europa, por ejemplo, en Europa también estamos con verano e invierno de latitud media. ¿Eso qué significa? Que hay una diferenciación entre lo que es el invierno y lo que es el verano, no como en el clima tropical que no hay esta diferenciación. Y después el último tipo de clima es cuando ya estamos, digamos, en el círculo polar ártico o el círculo polar antártico, que son muy poco utilizados, salvo, digamos, para cuestiones más bien de algún cálculo, digamos, que queramos hacer, pero no es que vamos a instalar cosas, digamos, en el círculo polar, pero sí Hotel tiene la posibilidad de definir para estos lugares el clima subártico, ¿sí? Y a partir de eso, lo que hace Hotel, a partir de estas variables de este clima, define 4 coeficientes que están relacionados con el clima, que después los mete en una ecuación para calcular la distribución de radiación, ¿sí? Después, si quieren, al final de la clase podemos hacer un cálculo de cuál es la diferencia entre el método de Page y el método de Hotel en la radiación, ¿sí? Y el tercer método, que es probablemente el que ustedes más utilicen para colectores solares, el de Liu-Jordan, como les decía, usa un dato promedio mensual. Y el dato que hay que ingresarle es la radiación media diaria sobre superficie horizontal. ¿De dónde se saca ese dato? Y se puede obtener, por ejemplo, de los mapas de radiación o se puede obtener del servicio meteorológico, si es que el servicio meteorológico da datos de radiación, lo cual no ocurre en general, digamos, para todas las estaciones, solo para algunas muy determinadas. O si ustedes tienen datos de una estación meteorológica, por ejemplo, del INTA o de alguna empresa minera que esté midiendo radiación permanentemente, uno podría hacer el cálculo de cuál es la radiación que llega en promedio en un día del mes que nos interese a una superficie horizontal. Entonces, son varios los lugares de los que yo puedo sacar este dato y los vamos a ver un poquito más adelante. Y la segunda variable de entrada es elegir qué tipo de cielo quiero trabajar, digamos, quiero utilizar en este modelo. Y hay 2 tipos de cielo, uno se llama isotrópico y otro anisotrópico. ¿Qué significan estas palabras tan complicadas? Isotrópico significa que tiene, que la radiación difusa está, digamos, en toda la bóveda celeste, está distribuida de manera promedio, o sea, de cualquier lugar en el que yo mire la bóveda celeste voy a estar recibiendo un nivel de radiación difusa parejo, ¿sí? Esto sabemos que es un modelo, digamos, simplificado, porque en realidad, si nosotros nos acercamos más hacia al lugar en donde está el Sol, seguramente la radiación difusa va a venir, digamos, con mayor intensidad de esa zona, de la zona en donde está el Sol, con respecto a las otras zonas, y eso se llama el modelo de cielo anisotrópico, ¿sí? Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, normalmente el que es más exacto es el anisotrópico, pero la diferencia tampoco es
tan grande como para generarnos grandes errores, digamos, en el cálculo. Pero normalmente lo que se usa es el cielo anisotrópico. Entonces, como decíamos, este modelo de Liu-Jordan es el que vamos a utilizar normalmente porque es el modelo más conservativo, el que nos permite sacar, digamos, en promedio cuál va a ser la radiación que reciba nuestro receptor o nuestro colector. Bueno, y lo que hablábamos hace un ratito, ¿cómo hacemos para medir? ¿Cómo sabemos cuánta radiación nos llega a la superficie de la Tierra? Porque lo que hemos hablado hace un rato son modelos, pero sí se puede medir, obviamente, cuánto es lo que llega de la radiación. Y hay muchas maneras de medirla. Hay mediciones, que se hacen con satélites, por ejemplo, viendo cuánto refleja la Tierra y sabiendo cuánto llega al exterior de la atmósfera, yo puedo saber cuánto finalmente llega a la superficie de la Tierra, ¿sí? Mediante un balance de radiación. Entonces tenemos mediciones satelitales que se hacen fuera de la atmósfera terrestre y tenemos mediciones ya en tierra, que son las que mayor cantidad de información nos dan, porque son instrumentos que están puestos directamente en la superficie de la Tierra y que miden para ese lugar efectivamente cuál es la distribución espectral de la radiación y cuánta radiación nos llega. Eso por un lado. Y por otro lado están, bueno, las estimaciones que habíamos visto, estos tres métodos que hemos visto con el geosol. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen en las prácticas nosotros utilizamos mucho este sensor, es un sensor fotovoltaico, ¿sí? Tiene una celda fotovoltaica acá en esta pastillita blanca que se ve en el centro del sensor. El sensor es solo la parte negra y acá está puesta sobre o instalado sobre un soporte metálico para que no se mueva. Este sensor celda solar se llama Licor, el Licor es la marca comercial, pero vienen de otros, digamos, de otras marcas. Y entonces lo que hace es recibir la radiación solar que impacta en esta celdita, en esta celdita blanca, abajo está la celda fotovoltaica, y entonces transforma esa energía solar en una señal eléctrica que se puede medir con un dispositivo, digamos, con un adquisidor de datos, y eso es lo que hacemos nosotros normalmente cuando hacemos las mediciones experimentales. Entonces esta es la celda fotovoltaica. Lo que mide es la radiación global que llega a esta zona blanquita del sensor, y global porque incluye las dos componentes, tanto la directa como la difusa. Este sensor que tenemos aquí se llama piranómetro térmico. Ya no funciona, digamos, con electricidad, sino lo que hace es funcionar por diferencia de temperatura, ¿sí? Y tiene estas dos cupulitas de un cristal muy transparente y muy finito, ¿sí? Y el sensor está ubicado aquí dentro de esa cupulita. Toda esta pollera blanca que está aquí es para evitar, digamos, reflexiones hacia el sensor que vengan desde otros lados, por ejemplo, de la radiación reflejada por las superficies circundantes que están aquí abajo, ¿no? Entonces, este sensor mide irradiación global, también mide directa y difusa, o sea, todo lo que proviene de la bóveda celeste. Si yo quisiera medir solamente la radiación difusa, lo que tendría que hacer es sombrear la radiación directa en este sensor, y es el dispositivo que tenemos aquí a la derecha. Esto es una cinta que se mueve y que yo la voy cambiando de posición a lo largo del día y a lo largo del año, y lo que hace es bloquear la radiación directa que me llega del sol y permitir que entre solamente la radiación que proviene de toda la bóveda celeste, menos de la cinta de donde viene el sol. Entonces, nosotros, por ejemplo, midiendo la irradiación global y la irradiación difusa, por diferencia, por sustracción, podemos calcular cuál es la radiación directa que nos llega al colector, en el caso de que lo necesitáramos. ¿Por qué? Porque para medir la radiación directa se necesita de un dispositivo que es bastante caro y complejo, que es este aparato que tenemos aquí, que se llama pirheliómetro. Esos tubos que se ven ahí, lo que hacen es filtrarme toda la radiación que nos llega directamente desde el disco solar, ¿sí? Entonces,
como muchas veces uno no dispone de este dispositivo sofisticado para medir la irradiación directa, lo que se hace es medir la global y ponerle esa cinta para medir la difusa y obtener el valor de la directa por diferencia, ¿sí? Pero en los equipos, digamos, los grupos que se dedican a medir efectivamente radiación solar y el recurso solar, sí disponen de este tipo de equipos que son los pirheliómetros. ¿Qué mediría yo? Por ejemplo, esto son los resultados experimentales que se midieron en la ciudad universitaria en México con estos dispositivos que yo les acabo de mostrar. Las fotos anteriores eran del laboratorio que está ahí en la Universidad de México, en la UNAM. Entonces ellos miden las tres variables, la directa, la global y la difusa. Y aquí hay un ejemplo de cómo se verían esas mediciones. Entonces, por ejemplo, la radiación directa, esa que se mide con el pirheliómetro que acabamos de ver, es la que está en fucsia, ¿sí? Es la directa normal a las. ¿Eso qué significa? El aparatito que nosotros hemos visto anteriormente, este aparatito tiene un sistema de seguimiento solar. En cada momento que el Sol se va moviendo, este aparato tiene metidas las ecuaciones del movimiento solar y lo va siguiendo a lo largo del día al Sol. O sea que la radiación que recibe es siempre la que se llama directa normal al haz, ¿sí? Y es esta que tenemos aquí en fucsia. Y las otras dos, por ejemplo, la amarilla que está en la parte de abajo es la radiación difusa a lo largo del día, ¿sí? Estos son 3 días de enero, ¿sí? Recuerden que México está en el hemisferio norte, así que para ellos enero es invierno, al revés de nosotros, ¿sí? Entonces, la curva amarilla es la radiación difusa y la curva azul es la radiación global. La azul y la amarilla están medidas en un plano horizontal, ¿sí? Mientras que la fucsia está medida en un plano que va siguiendo a la posición del Sol. Son cosas diferentes, ¿sí? A modo general, digamos, estos son días claros, por eso es que yo no veo demasiada variación o que baje, por ejemplo, la curva demasiado cuando pasa una nube. Son días en donde prácticamente el cielo es un día de cielo claro. Y como se puede ver, por ejemplo, la radiación difusa anda alrededor de los 100 o 150 vatios por metro cuadrado, mientras que la radiación global acá está en los 800 vatios por metro cuadrado. Esto es algo que nosotros podríamos obtener perfectamente también aquí en Salta, una curva de este tipo, ¿sí? Pero lo que les quiero mostrar es la relación entre la cantidad de difusa que llega con respecto a la radiación global, ¿sí? La curva azul respecto de la curva amarilla, porque cosas parecidas vamos a obtener luego con Geosol. Entonces recuerden más o menos 800 vatios por metro cuadrado la global, tenemos unos 100 a 150 de difusa, ¿sí? Entonces, aquí, en este gráfico, yo lo que les voy a explicar es cómo se hace para medir la radiación solar en los distintos lugares, o sea, buscar la manera. Yo hace un ratito les dije, por ejemplo, 800 vatios el máximo, ¿no?, de radiación solar. En este caso, la curva roja que está dibujada aquí con cuadraditos tiene 1000 vatios por metro cuadrado, ¿sí?, que también es algo que se encuentra normalmente, y es una curva teórica, por eso es tan lisita o tan sin picos la curva, porque es una curva obtenida de un modelo teórico, que tiene un máximo en 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, a lo largo de un día, por ejemplo, en este caso, la curva arranca a las 6 de la mañana y termina a las 18. Esto significa o que estamos en el Ecuador o que estamos justo en el día del equinoccio, en donde sabemos que el día dura 12 horas. Entonces, para ese día yo puedo calcular o estimar esta curva roja, y si yo quisiera saber cuál es la cantidad de radiación que llega a lo largo de todo el día, no solamente en el pico, sino todo el día, cuál es la radiación disponible, lo que tendría que hacer es una integral de esta curva roja, ¿sí? Si yo hago la integral de esta curva roja, es calcular el área de la curva roja, ¿sí? Entonces, lo que se hace es uniformizar la manera en que nosotros calculamos esto y decir, en cantidad de horas pico, ya les voy a explicar qué es, cuál sería la radiación que llega a la Tierra si fuera, en vez de tener esta forma roja, tuviera un valor constante y siempre en 1000 vatios por metro cuadrado. O sea,
¿Qué cantidad de horas hacen que el rectángulo que está en negro sea o tenga un área que es la misma que la curva que está en rojo? ¿Sí? Entonces voy variando el área y cuando, la cantidad de horas del día, o sea, lo hago más finito o más angostito al rectángulo, más ancho, hasta el momento que yo encuentro que ambas áreas coinciden. En ese punto, yo mido en el eje horizontal cuál es la cantidad de horas que hacen, digamos, que estas áreas sean iguales. En este caso, de 8 a 16, son 8 horas. 8 horas en las que la radiación es 1000 vatios por metro cuadrado, me da un área igual a la curva que está en rojo, que son los 8000 vatios hora por metro cuadrado. Entonces, lo que digo es que tengo 8 horas pico, ¿sí?, de radiación. Cuando ustedes escuchen o cuando ustedes vean, esta localidad tiene 6 horas pico de radiación, lo que está diciendo es que tiene 6 horas a 1000 vatios por metro cuadrado, o sea, 6000 vatios hora por metro cuadrado. Ese es el nivel de radiación del lugar para ese día, ¿sí? Entonces, de esta manera se utilizan las horas pico. Es un valor que se usa mucho en la parte de fotovoltaicos y de colectores. Bueno, y por último, ¿cómo hago yo? Si ustedes recuerdan, habíamos visto en el método de Liu Jordan, necesitaba darle el valor de la radiación media diaria global sobre superficie horizontal. ¿De dónde saco ese dato? Si no lo tengo porque el servicio meteorológico, por ejemplo, no me lo da. Lo que se hace es utilizar mucho los mapas del recurso solar. En el caso que ustedes ven en la pantalla, estamos mirando mapas de todo el mundo, pero se pueden hacer por zonas, como vamos a ver después para la Argentina, por ejemplo, o inclusive para una provincia como Salta. Entonces, estos datos son en general ya datos obtenidos de manera satelital, porque es imposible tener estaciones meteorológicas que midan radiación en toda la superficie de la Tierra. Entonces, lo que se hace es utilizar datos satelitales que se contrastan sus resultados con mediciones en tierra, ¿sí? Y aquí a la izquierda, abajo, tengo un mapa muy interesante que me muestra en color marrón oscuro cuáles son las zonas del mundo que tienen mayores niveles de radiación solar, ¿sí? Como ustedes ven, tenemos nuestra zona de la Puna en Sudamérica, el desierto del Sahara, el sur de África, todo lo que es la península arábiga, Australia y, por supuesto, en la parte desértica de Estados Unidos y México. ¿Sí? Esos son los lugares con mayores niveles de radiación en todo el mundo. En particular, la zona cordillerana nuestra de la Puna es el séptimo lugar del mundo con mayor radiación a lo largo del año. Si nosotros queremos trabajar con Argentina, está disponible el mapa de radiación solar que se llama el Atlas de Energía Solar de la República Argentina, hecha por el doctor Hugo Grossi y Raúl Righini, y está publicado y disponible en internet para todo el mundo. Este mapa, lo que hicieron fue instalar, digamos, una red solarimétrica, o sea, es decir, una red en toda la Argentina de estaciones que medían radiación solar, y durante muchos años midieron la radiación solar y se calcularon los promedios para cada mes del año, para enero, febrero, así hasta diciembre. Y se armaron con un método especial, digamos, de tratamiento geográfico de los datos que se llama Kriging, armaron estos mapas de cómo es la distribución de la radiación solar en la Argentina. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es el mapa del mes de junio, o sea, en invierno, en donde está dibujada en distintos colores las zonas de radiación. Por ejemplo, aquí en Jujuy al norte, la zona de mayor radiación de toda la Argentina en junio está cercana está en la zona de la Puna, con 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Ojo con las unidades, acá está en kilovatio hora por metro cuadrado. Y después, si ustedes se fijan, siempre hay en la zona, digamos, donde está la cordillera, hay una desviación de las curvas. Esto es debido a que aquí tenemos mayores altitudes. Entonces, en esta zona siempre tenemos mayor radiación que hacia la derecha, que son zonas más en donde la altitud no es tan grande. Entonces, por ejemplo, la radiación va variando de 4.5, 4, 3.5, 3, ¿sí? En el caso de Salta, por ejemplo, estaríamos aquí un poquito complicados
para decir cuál es la radiación en la capital, porque no se sabe exactamente si estamos en el 3.0 o en el 2.5, ¿sí? Estamos ahí justo en una zona complicada. Esto pasa siempre que nosotros tengamos muchas diferencias de altitudes. Por ejemplo, Salta es una provincia que hacia el oeste tiene mucha variación de altitud, entonces es más complicado establecer cuál es el nivel de radiación por esta variación topográfica. Si nosotros miramos Buenos Aires, por ejemplo, la zona de la llanura o de la pampa húmeda, es mucho más fácil porque los niveles de radiación son mucho más parejos. En la costa o hacia el oeste de Buenos Aires está todo dentro de la misma zona. Entonces, estos mapas están disponibles para ustedes en Internet. Y son los que nosotros utilizamos principalmente, por ejemplo, para el método de Liu-Jordan, ¿sí? Acá está el mismo mapa, pero para diciembre. Fíjense que la zona, en el caso del verano, la zona con mayor radiación se mueve un poquitito hacia la zona de San Juan, Mendoza, ¿sí? Neuquén. Toda esta zona hay 7.5 kilovatios hora por metro cuadrado de radiación, mientras que hacia el lado de Buenos Aires estamos en los 6.5. Fíjense que también es interesante la zona donde está Salta, ¿no? La ciudad de Salta y el Chaco salteño aquí está entre los 5 y los 5.5. ¿Esto por qué sucede? Porque esto es un promedio en diciembre. Nosotros sabemos que en diciembre suele ser un mes en el que llueve más, en la ciudad, en Salta Capital, por ejemplo, que se nubla más, y entonces eso hace bajar los promedios mensuales. En cambio, la zona de San Juan o Mendoza es un lugar en donde predominan más los cielos claros y por eso los valores medios mensuales son un poco más altos. Bueno, además de la Argentina, recientemente en el INENCO se desarrolló el mapa de radiación para Salta y también está el mapa de radiación solar para Jujuy. Se llama CISOL, el sistema de medición de radiación, de estimación de radiación solar. A diferencia del que hemos visto anteriormente, que está basado en estaciones de medida experimental en tierra, estos dos sistemas que yo les estoy mostrando se basan en datos obtenidos de satélite, ¿sí? Entonces hay que usarlo con un poquito más de precaución, siempre controlando, digamos, que los datos sean razonables. ¿Por qué? Porque los satélites tienen metido adentro modelos de cálculo que para las zonas de altura principalmente pueden no ser demasiado exactos. Entonces, siempre que ustedes vean que el dato es satelital, prestamos atención y comparamos si tenemos datos en tierra, siempre es preferible usar los datos en tierra que los datos satelitales, pero si no tenemos datos, es una herramienta excelente para hacer los cálculos. Entonces, esta herramienta digamos, uno puede acceder gratuitamente en la página web cisolsalta.gov.ar y lo que hace es utilizar el Google Earth para dibujar la provincia de Salta y encimar un mapa con los niveles de radiación. A ver si me permite el programa entrar acá a la página web. Bueno, acá está en internet el mapa, yo puedo hacer zoom, ¿sí? Sobre la localidad que me interese, supongamos que nos interesa Salta Capital, ¿sí? Si ustedes ven que hacia el oeste empiezan a aparecer las zonas más rojas, que son las de mayor radiación, acá hay una zona como amarilla de radiación alta, y después en Salta se empieza a poner de color celeste. ¿Cómo hacemos para sacar los niveles? Acá abajo, a la izquierda, están los kilovatios horas por metro cuadrado por año, por ejemplo, en donde los azules son 1.600 y los bordeaux son 2.300, ¿sí? Por eso es que al oeste están las zonas bordeaux. Entonces, lo que hago es, a mano derecha, tengo distintas variables que yo puedo pedirle, digamos, a la página. Las que a nosotros nos interesan son las que tiene el sol, que es de radiación, y la que tiene probablemente la medición de temperatura. Veamos en el caso del sol. Cuando yo hago clic aquí, me pide que yo marque la latitud y la longitud. Por ejemplo, acá voy a marcar la ciudad de Salta capital, y aquí del Google Earth sale directamente calculada la latitud, la longitud y la altitud del lugar, y me dice cuál es la radiación global sobre plano horizontal, por ejemplo, 1747, a un plano de 30 grados inclinado, la directa horizontal y la difusa horizontal. Tengo acá todos los datos. Yo podría elegir, si quiero los datos en forma anual,
o si quiero los datos en forma mensual, si yo aquí a mano izquierda arriba elijo, por ejemplo, si yo elijo el calendario, puedo elegir los meses, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, y ahí me va a ir cambiando la cantidad de radiación que recibo en el plano horizontal, digamos, en lo que se muestra a la derecha. También podría elegir en un día típico cuánto es lo que estoy recibiendo, o podría mirarlo a lo largo de todo un año, que es lo que habíamos visto hace un rato de los 1747, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo trabajar bastante bien para aquellas localidades en donde no tengo ningún tipo eh, de, de información, ¿sí? Esto se llama CISOL. Bueno, entonces, en Geosol, yo voy a ir un poquito rápido, después ustedes con José van a volver a repasar todo esto, yo les aconsejo que lo descarguen. Ahí en internet yo les puse el trabajo en donde está descripto, digamos, qué es cada una de las cosas que hay que ingresar, ¿sí? Y que lo usen bastante. Entonces, la clase pasada nosotros hemos visto la parte de abajo, de los dos cuadraditos de abajo, que son los que me describen la geometría. Ahora nos vamos a centrar también en los dos cuadrados de arriba, que son los que nos dan la información sobre los niveles de radiación, ¿sí? Todo lo que es dato o ingreso de datos se ingresa en la parte derecha del programa. ¿Y cuáles son los datos? Tenemos que decirle el lugar, o sea, la latitud y la longitud del lugar, va negativa al sur la latitud y la longitud positiva al oeste. Esto lo pueden sacar obviamente del Google Earth con mayor exactitud. Como les decía, como el programa está hecho acá por el doctor Hernández del INENCO, está puesta la latitud y la longitud para la ciudad de Salta directamente, ¿sí? Si ustedes quisieran cambiarla, directamente escriben acá lo que corresponda. El uso horario está relacionado con lo que habíamos hablado en la clase pasada, de cuál es la hora oficial que nosotros tenemos respecto del meridiano de Greenwich. En el caso de la Argentina, nosotros tenemos un único uso horario, que son las -3 horas respecto del meridiano de Greenwich, entonces por eso se pone acá. Si nosotros tuviéramos un cambio, por ejemplo, entre el invierno y el verano, que se adelanta una hora, tendríamos que cambiarlo acá. ¿Para qué se usa este uso horario? Porque después nos dice a qué hora sale el sol y a qué hora se pierde el sol, y a ese horario de salida utiliza la hora oficial, no la hora solar, ¿sí? Entonces, el cálculo que nosotros pongamos acá va a aparecer aquí al final de la pantalla donde dice hora oficial. Eso nos ayuda, por ejemplo, para calcular la hora solar después si la necesitamos en algún momento. Entonces, para Argentina siempre es -3, salvo que haya un cambio. La altitud sobre el nivel del mar también la pueden sacar sobre Google Earth y la utiliza, como les había explicado hace un rato, el método de Page para calcular la turbidez atmosférica. Entonces, un dato que es importante para el método de Page, ¿sí? El albedo es lo que habíamos hablado de cuánto refleja de radiación solar la superficie de la Tierra. Si ustedes hacen clic aquí en albedo, hay algunos datos, digamos, estimativos de qué es lo que tendrían que utilizar si están en una ciudad, si están en Bariloche en un momento que nevó, o están, digamos, en un entorno con pastos, ¿sí? Normalmente el valor de 0,3 es bastante aceptable y corresponde a pastos secos. Perdón, acá el uso horario, también se puede hacer clic y mirar el uso horario de los distintos países, pero yo lo que les aconsejo, como esto no está actualizado a lo último, es que siempre se vayan a mirar a internet cuál es el uso horario del lugar. Si están trabajando con un lugar complicado, digamos, en el que no conocen, que se fijen cuál es el uso horario en internet. Y después el día de cálculo, el 1 para el 1 de enero, el 365 para el 31 de diciembre, y si no quieren hacer el cálculo, acá directamente eligen, por ejemplo, el 15 de febrero, ponen 3 letras para el mes y calcular, y ahí directamente calcula el día en el que nosotros estemos trabajando. Bueno, eso en cuanto a los datos del lugar. Después tenemos que ingresarle los datos del plano sobre el que estamos trabajando, si es superficie horizontal o si es un plano inclinado o es un fotovoltaico, no sé, inclinado a la latitud. Todas esas cosas se definen con la pendiente del plano y el azimut. La pendiente va de 0 a 90, o sea, 0 plano horizontal, 90 plano vertical. Y el azimut va entre 0 y 360, ¿sí?
de acuerdo a si está 180 al norte, 0 al sur, porque habíamos dicho que la convención que utilizamos es la convención que se utiliza por los científicos del hemisferio norte, entonces el 0 lo tenemos al sur. 180 al norte, 90 al este y 270 al oeste. Todo esto que yo les estoy diciendo está explicado en la página del CIMEDIF, en la página de Geosol y también en el PDF que está subido en la clase pasada. Entonces, una vez que ya hemos definido el lugar y el plano, tenemos que elegir el modelo. Por ejemplo, si elijo Page, ya sabemos que nos va a pedir la temperatura, la humedad relativa. Y acá pareciera como que me pide la turbidez, pero en realidad esto se autocalcula, no hace falta ingresarla, se autocalcula a partir de la altitud, ¿sí? Que yo tenía acá de los 1180 metros, así que no hace falta tocarlo. Simplemente la temperatura ambiente y la humedad relativa, ¿sí? Como estamos en febrero, supongamos que la temperatura media, esto tendría que buscarlo obviamente, pero supongamos que para Salta la temperatura media sea de, no sé, 22 grados en febrero, ¿sí? Y que la humedad relativa sea un poquito más del 50% porque febrero es bastante llovedor, supongamos 70, ¿sí? Entonces le pongo calcular y directamente ahí me va a aparecer en la parte de abajo lo que ya habíamos visto, que son todas las cuestiones geométricas relacionadas con el sol, a qué hora sale el sol por el horizonte, a qué hora se pone, cuánto dura el día, cuál es la declinación de ese día, y después, hora por hora, desde las 6 hasta las 18, cuál es el ángulo horario, cuál es la altitud del sol en el horizonte y cuál es su azimut. Estas son las cuestiones geométricas. Si hacíamos clic sobre la carta, nos aparecía la carta solar, que ya también habíamos visto la clase pasada. Y aquí arriba, a mano izquierda, nos aparece el gráfico en rojo de cuál es la radiación directa y en celeste cuál es la radiación difusa, calculada mediante el método de Page para este lugar, ¿sí? Obviamente, como esto está graficado respecto de la hora solar, a las 12 solar voy a tener el máximo, que está cerca de los casi 4, diríamos, y las unidades que usa Geosol son megajoule por metro cuadrado, ¿sí? Acuérdense que megajoule lo podemos pasar a kilovatios hora perfectamente, ¿sí? Son unidades de energía. Y aquí a la izquierda tengo los valores uno por uno para cada hora de cuál es la radiación directa en la primera columna, difusa en la segunda y total en la tercera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a las 12 del mediodía solar tenemos 3,93 megajoule por metro cuadrado, ¿sí? Esto, como es el método de Page, es para un día de cielo claro, ¿m? O sea, un día con poca turbidez.